Noticieros, 3 emisiones semanales, los domingos a las 11 de la mañana y luego a las 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Ignacio Ramonet, sociólogo, semiólogo, periodista, doctor honoris causa en 5 universidades, doctor en semiología e historia de la cultura, es experto en geopolítica y en estrategia internacional, uno de los promotores del Foro Social Mundial, cofundador de la ONG Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, es autor de por lo menos unos 20 libros. Ignacio, bienvenido. Hola, Oscar, un placer estar contigo de nuevo y un placer también de estar aquí en Venezuela, en Caracas en particular. Excelente, siempre eres un bienvenido y siempre nuestra audiencia valora tus aportes, tus análisis, tus reflexiones. Gracias, querido Oscar. Se está hablando de una nueva forma de hacer política. Unos le llaman biopolítica, otros hablan de pospolítica. Es la política de la cotidianidad, la política de la cercanía, la política del ciudadano y de la comunidad. ¿Qué crees tú? Es la política de las emociones también, de los sentimientos. ¿Qué crees tú acerca de esa nueva política? En un momento se empezó a hablar de que ya no había izquierda y derecha, ¿recuerdas? Que había surgido y han surgido fuerzas nuevas políticas, difícil de catalogar, y entre, digamos, una izquierda que sigue muy identificada, con una gran identidad, una derecha conservadora también bien identificada, ha surgido por una parte a escala internacional, y ahora lo estamos viendo en América Latina, una extrema derecha, con una serie de también de rasgos muy característicos, exactamente, xenofobia, racismo, una intolerancia y también desinhibición. Es decir, que había cosas que no se decían, se estimaba que la opinión pública pues rechazaba cualquier candidato o candidata que asumiera, por ejemplo, el racismo, la marginalización, la discriminación. Ahora no, vemos partidos, para citar uno solo, Vox, por ejemplo, en España, cómo ha surgido, que no existía, ¿verdad? Igualmente en Francia, evidentemente en Francia, donde hay elecciones presidenciales dentro de unos meses, en mayo próximo, hay 2 candidatos en este momento, o precandidatos de extrema izquierda. La suma de esos 2 candidatos, Oscar, está en torno a 33-34%, o sea, un tercio del electorado está a la extrema izquierda, racista, xenófoba. Militante. Sí, además. De militantes, con militantes bien duros. Entonces, efectivamente, también se habla ahora de la pospolítica, la idea de que ya los partidos que tienen una identidad, digamos, ideológica, muy repetitiva desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace que los ciudadanos no lo escuchan bien, no lo entienden bien, y que en vez de referirse a parámetros ideológicos del concepto político, lo que la gente quiere es la traducción de esos conceptos en ejemplos de la vida cotidiana. Y por eso hemos visto surgir, por una parte, lo que se llaman los populismos de derecha, para tomar 2 ejemplos, Trump por una parte, Bolsonaro por otra parte, que han sido elegidos, en fin, no se han impuesto mediante un golpe de fuerza. O, por ejemplo, recordamos todos a Berlusconi en Italia, que ya era eso. Berlusconi fue uno de los primeros líderes políticos de la posguerra en Europa, que no estaba a la cabeza de un partido político con una seña de identidad característica. No se llamaba, no sé, Partido Socialdemócrata, o Partido Cristiano-Demócrata, o Partido de la Social Cristiano, cosas de estas, ¿no? Que eran las identidades de los partidos, o Partido Popular. Él se llamó Fuerza Italia.
Fuerza Italia, ¿verdad? Que quería decir viva Italia, adelante Italia globalmente. Macron, por ejemplo, en Francia, que ganó las elecciones hace 3 años, con un partido que se llama En Marcha, En Marcha. En Marcha no sabes tú si es de derecha, si es de izquierda. ¿Hacia dónde, no? ¿Hacia dónde, verdad? Entonces, pero con eso ganó, con un gran movimiento. Y efectivamente hoy muchos líderes, lideresas, se imponen y captan la escucha de los electores y las electoras hablando de la vida cotidiana, de los problemas cotidianos de la gente, abriéndose el corazón. Las causas políticas, las causas sociales, que las casas políticas, ¿no? Exacto, sí, y también esta idea de la gente más que nunca hoy se identifica emocionalmente con un líder o con una lideresa, emocionalmente, sentimentalmente. Hay una personalización de la política también, ¿no? Sí, una gran identificación. Primero porque los líderes hoy, o las lideresas, comunican directamente con el ciudadano. Es un efecto de las redes. Si quieres, antes a través de la televisión, que era el medio de comunicación dominante hacia los ciudadanos, el líder o la lideresa que hablaba, pues hablaba solo, no tenía feedback, porque los telespectadores pueden pensar lo que quieran, aunque vean a un líder hablar. En cambio, con las redes, cada espectador, cada ciudadano tiene la impresión de que el líder le escribió a él personalmente o a ella, le escribió personalmente. Esta relación, este lazo, crea una intimidad que evidentemente es virtual, es falsa, podríamos decir. Simbólica. Es simbólica, pero produce un efecto muy fuerte de adhesión, ¿verdad? Además, hoy día, con la capacidad de análisis que nos ofrece lo que llamamos el Big Data, los algoritmos, puedo enviar un mensaje a este grupito que es diferente del que mando a este grupito, el diferente al que mando a este otro. Lo vimos con Trump, gobernando con más o menos 44 tweets al día, ¿verdad?, que la gente recibía en permanencia. O sea que el primer informado de una decisión de Trump no era su jefe de gabinete o no era su gobierno. No, el primer informado de una decisión de Trump eras tú o yo, que estábamos en nuestro lugar, en nuestra vida cotidiana, al fondo del país, y el presidente nos informaba de lo que iba a hacer. Esas eran las puestas de escena de Hugo Chávez, del comandante Chávez. A pesar de que las redes no se habían impuesto como las vemos hoy, sus apariciones continuas en televisión eran muy cercanas, muy amorosas. La gente decía, parece que se hubiese sentado en la sala de la casa a conversar con nosotros y explicándonos cómo iba a ser. Esa es la mejor definición. Rayando mapas, sacando cuentas. Primero entró por la radio, con lo que fue el precedente de Aló Presidente. Y luego con Aló Presidente, ¿verdad? Chávez tuvo una inteligencia de los medios que le permitía hablar directamente al ciudadano por encima de los cuerpos constituidos. Era un gran demócrata, evidentemente, pero no era el presidente que pensaba que había que pasar, digamos, por la Cámara, por la Asamblea, por los diputados. Y más informal, más auténtico, más claro, transparente. Crea una relación directa con los ciudadanos, emocional. Las misiones también son una manera de evitar la administración, la pesadez de la administración y llevar el proyecto directo a la ciudadanía. Por eso ese contacto, ¿verdad?, que se hizo con la televisión, cuando la televisión aún era medio dominante, hoy pasa por las redes, evidentemente, pasa mucho más por las redes. Y mira, en el 2017 hubo un acontecimiento ahí, en el 2017 fue cuando surgieron acuérdate, 2017 es el primer año de gobierno de Trump. Trump es elegido en noviembre de 2016. En 2017 surgen conceptos como posverdad, como hecho alternativo, como fake news, ¿verdad? Y al mismo tiempo ocurre el Brexit, ocurre evidentemente la elección de Trump en 2016 y siempre los oponentes, por ejemplo, de Trump o los oponentes al Brexit, lo que van a hacer es dar una serie de cifras, de hechos, diciendo, bueno, esto es lo que ocurre, si se produce el Brexit, esto es lo que va a pasar, porque tenemos tal porcentaje, tenemos tal resultado. Y eso no funcionó, dejó de funcionar. Lo que sí funcionó fue
la emoción, el sentimiento. El ser humano es un ser profundamente emocional, sigue siendo, todas sus decisiones, todas las decisiones tienen una base emocional. Ahora, ¿qué significa eso? Que estamos ante el ocaso de las ideologías, ante una reconfiguración de las ideologías o una renovación de las ideologías. ¿Qué pasa con la política y las ideologías en este contexto? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Oscar, pienso yo, es que han surgido una serie de problemáticas que, digamos, las parrillas de derecha e izquierda tradicionales no permiten leer con claridad. Te doy varios ejemplos. Por ejemplo, el feminismo. El feminismo, que es una reivindicación fundamental, digamos una realidad fundamental. Bueno, la parrilla de izquierda o derecha, ¿cómo la lee? No, el feminismo tiene una reivindicación muy específica, es una problemática muy específica. No es de izquierda, no es de izquierda ni de derecha. La ecología, el cambio climático, que es el problema número uno de hoy. ¿Qué lectura tú le puedes dar al cambio climático? ¿De derecha, de izquierda? ¿Cómo se puede? No es tan evidente. Las migraciones. ¿Qué lectura se puede hacer? Tenemos gobiernos de izquierda que son oponentes a las migraciones, gobiernos de derecha que son favorables. Los servicios públicos. Muchas problemáticas han surgido únicamente. Mira, la ideología dominante hoy en Estados Unidos a nivel de sociedad es lo que se llama el wokismo. El wokismo. Es decir, el hecho de despertaos, ¿verdad? Despertaos, to wake, ¿verdad? Pero se llama wok. El wokismo, la cultura de la cancelación. Es decir, en realidad el problema racial no se ha resuelto en Estados Unidos desde que Lincoln abolió la esclavitud. ¿Cómo se plantea eso hoy concretamente en términos de, no sé, qué hacemos con los actores en el cine, qué hacemos con los actores en las series de televisión? ¿Qué representatividad tienen los afroamericanos o los afrodescendientes? Toda esa problemática no se puede leer fácilmente en términos de parrilla de izquierda y parrilla de derecha. Y por consiguiente, incluso las ideologías no se han adaptado a esas nuevas realidades, no están dando respuestas. No, porque globalmente, si quieres, lo que llamamos ideologías derecha e izquierda, se han ido elaborando en la segunda mitad del siglo XIX, frente al gran fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, que era la era industrial, la industrialización de la sociedad, la aparición de la clase obrera. Todo se ha ligado a esto, pero hoy la clase obrera ya no tiene el rol que ha podido tener en otra época. Han surgido nuevas clases y están surgiendo nuevas clases. Todos los nuevos empleados en Uber, los empleados digamos, el delivery a escala internacional, los que están repartiendo los paquetes de Amazon, toda esa nueva clase social proletaria no es exactamente la clase obrera de las fábricas de las que hablaba Carlos Marx o Engels. Y por consiguiente también el Estado obrero por definición, que era la Unión Soviética, se derrumbó. Es decir, no fue desde el exterior, se derrumbó. Entonces algo evidentemente hace que ya no se puede leer el mundo con una parrilla elaborada en la mitad del siglo XIX. No es que muchos conceptos no tengan valor, que siguen teniéndolo, obviamente, pero la vida produce como un volcán constantemente lava nueva y problemas nuevos adaptados a hoy. Hoy, evidentemente, por ejemplo, estamos saliendo de la COP 26 o 27 en Glasgow, y el problema es cómo hacemos que la temperatura media del planeta no aumente en 2 grados de aquí a final de siglo, porque si no es el final de la humanidad. Ese es un problema concreto que no va a distinguir cuando llegue una tempestad, que llegue unas lluvias torrenciales, que llegue una sequía, no va a distinguir si fulano tiene tal posición aristocrática o oligárquica o fulano que tiene una posición proletaria o campesina. Entonces, estas problemáticas hoy están ocupando un espacio muy importante. Mira todo lo que es el movimiento de liberación LGTB, que en muchos países es extremadamente dinámico y que además atraviesa todo, la literatura, el arte, la cultura, está muy afectado por esta...
los jóvenes, sus banderas muy particulares. muy afectados por esta cuestión. Entonces, evidentemente, la lectura deja de ser la misma. Estamos ante la desaparición del automóvil carbonado, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Estamos ante la obligación de tener coches eléctricos, por ejemplo. Entonces, también en la vida cotidiana, tal como la conocemos en las ciudades, se está modificando. Las redes están teniendo un Las impacto redes, interesante en esta reconfiguración. Claro, en mi opinión, pero claro, las personas dirán, bueno, Ramonet, teórico de la comunicación, especialista de redes, ve las redes por todas partes. Pero lo que yo digo de siempre, porque es una realidad, es que no puede haber un cambio en la comunicación fundamental, estructural, si que el conjunto de la sociedad cambie. Si quieres, igual que la imprenta cambió el mundo, y lo cambió radicalmente y durante siglos, igual que la radio, la televisión, cambiaron la política, cambiaron la manera de comunicar. No se puede concebir líderes como Hitler o como Mussolini sin la radio, evidentemente, son productos de la... Claro, tú me dirás, es producto del fascismo, producto de la Primera Guerra Mundial, evidentemente. Pero hablarle y que te oigan decenas de miles de personas, eso no era posible antes del micrófono y del altavoz, que se inventan en los años 20, y la radio. Entonces, evidentemente, la televisión, lo decíamos al instante, Chávez, por ejemplo, no hubiera sido Chávez sin la televisión, como otros líderes también. Entonces, hoy el instrumento político, por definición, son las redes. Lo demostró ya Obama, lo demostró Trump, lo están demostrando en este momento muchos líderes, muy diferentes. Bukele, todo el mundo dice que Bukele administra su país, El Salvador, pequeño país, pero bueno, tiene un... Fíjate que es una figura que no se puede calificar de izquierda y ha tenido posiciones progresistas. Viene de la izquierda, evidentemente, viene del Frente Farabundo Martí. Su propuesta es más de centro, más equilibrada. Más de centro, a veces más conservadoras, evidentemente. Pero bueno, alguien que ha hecho de las redes el instrumento de gobierno, de manera quizá más concentrada que ningún otro líder a escala internacional. Bolsonaro también, todos sabemos que ganó mediante el uso de WhatsApp. Las redes son muy importantes hoy día y las redes transforman la manera de funcionar. Pueden producir. Bueno, las amenazas son muy importantes. El Big Data, por ejemplo, le permite a muchos controlar el comportamiento, dirigir el comportamiento, influir. Mira, hoy día las redes son la mayor utilización que se hacen de las redes, es una utilización de publicidad, para la publicidad, para la propaganda, para la publicidad comercial, digamos. Todos sabemos que las redes están llevando el presupuesto publicitario, que antes iba a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, se lleva una gran parte, está yéndose a las redes. Que las redes, por otra parte, son capaces de enviarte a ti, por lo que tú eres, por lo que las redes saben de ti, el mensaje publicitario que necesitas. Por otra parte, nuestros teléfonos, todo el mundo lo sabe, que son el instrumento por el que circulan las redes más eficaz, los teléfonos nos escuchan, nos están escuchando en permanencia, a menos que los apaguemos, y hasta apagados nos escuchan. Entonces, cuando nos escuchan, saben de lo que hablamos. Hablo en términos de publicidad. Y por consiguiente, si tú en una conversación hablas de Venecia para decir cualquier cosa, pues te van a proponer un viaje a Venecia, un hotel en Venecia, etc. Sin que tú lo hayas pedido. Eso lo sabe todo el mundo hoy día. Las redes sirven para eso. Segundo, las redes, en términos de comunicación, están saturadas de falsas informaciones, de fake news. Se han inventado estos conceptos nuevos para darle más... digamos, más identidad a palabras como mentiras, porque en realidad se trata de mentiras. Conocíamos la desinformación, pero la desinformación es un término de espionaje. Se habla de la posverdad ahora. Se habla de la posverdad, entonces, los hechos alternativos. Entonces, las redes sí están saturadas de esto y cada vez más están produciendo efectos de eso. Óscar, sabemos que estamos viviendo un momento que es lo que yo llamo una era del conspiracionismo. Se ha desarrollado digamos, comunidades enteras que creen en cuentos de hadas, quieren que la Tierra es redonda y que la Tierra no es redonda, que la Tierra es llana.
o que Y creen... resulta muy atractivo y genera mucha sintonía. Mucha sintonía, crea comunidad, Sí, ¿verdad? crea comunidades. Una comunidad como QAnon, una comunidad como No, incluso al final, cuando descubres que no es verdad, no cuestionas al medio. Sí, claro, sí, no lo cuestionas, en realidad... Lo sigues. Porque es también un elemento de sociabilidad. Si tú estás solo en tu casa y te aburres, y eso fue un caso durante el confinamiento, de repente tienes... ¿Qué emociones despierta? Bueno, pues mira, la emoción de ser un resistente, porque si tú dices que la Tierra es llana, todo el mundo te va a decir que te equivocas, Claro. ¿verdad? Entonces tú vas a tener el apoyo de la gente que también lo piensa y que va a desarrollar teorías que no te creas, yo he estado dentro para verlo, son bastante sofisticadas, bastante complejas, no se trata de algo muy elemental. Y eso te da como una fuerza de formar parte de un grupo. Y entonces de tu aislamiento y tu aburrimiento pasas como a una batalla. Claro, una batalla que no tiene gran interés. Pero mira, en Estados Unidos... O te conviertes en una comunidad o formas parte de una comunidad De una emocional, virtual. De una comunidad. Mira, en Estados Unidos hay 15 millones de personas que creen que la Tierra es llana. En Brasil hay 16 millones de personas que militan en grupos que defienden la idea de que la Tierra es llana, que no es esférica. Bueno, no hablemos de QAnon, que sabes que provocó el asalto al Capitolio. QAnon, que más que una comunidad es casi una religión, basada en prácticamente nada, cuyo profeta es Trump. Entonces, esto se ha multiplicado. La gente cree que Kennedy va a resucitar. No sé si te acuerdas, hace unas semanas en Dallas, en el lugar donde asesinaron ni siquiera el aniversario, ¿verdad?, donde asesinaron a Kennedy, se reunieron miles de personas porque las redes decían que ahí iba a resucitar no Kennedy, sino el hijo de Kennedy, John, el niñito cuando fue el entierro de Kennedy. Es una realidad mágica, tú hablabas de eso, ¿no? Es una realidad mágica, pero la gente cree en esa realidad mágica. En paralelo la gente está pidiendo concreción, cercanía hacia el hombre, hacia la comunidad, atención a su cotidianidad. Lo que la gente está reclamando es que le hables a ella directamente. Háblame a mí. Háblame a mí, dime a mí. Y escúchame también. Escúchame. Sí, ten en cuenta mis realidades. Si eres un líder, una lideresa, háblame, cuéntame, ten en cuenta lo que yo estoy viviendo. Porque la gente lo dice en las redes. Si tú haces un discurso, líder político, haces un discurso, como lo vas a transmitir en YouTube, por ejemplo, pues vas a tener cantidad de reacciones. Pero si ves las reacciones, cada persona habla de su problema con respecto a lo que propone el líder o la lideresa. Entonces, esa atención particular, que antes no era posible, sencillamente no era posible, porque los medios eran de un punto a la totalidad, en una sola dirección, ¿verdad? Tú emitías, pero no recibías. O recibías indirectamente, la gente llamaba por teléfono, a la televisión, bueno, 4 personas, y era bastante complicado de montar, no había la reactividad que permiten las redes. Entonces, esa interactuación ciudadano-ciudadana con los dirigentes, eso ha creado algo nuevo que tiene que ver, no solo con la magia, tiene que ver con la religión. Ha creado nuevas religiones políticas. Claro. Trump es un líder casi religioso para millones de personas. Entonces, ¿cómo se desarma eso? No es tan fácil. Entramos en una era en la que, curiosamente, yo diría que no es una era de post-verdad, que también lo es, es una era de pre-racionalidad. Esos líderes que están surgiendo a partir del uso de las redes, que se muestran transparentes, auténticos, desenfadados, atrevidos, en apariencia sin carga ideológica. Es casi un reality show su actividad pública. ¿Qué impacto va a tener sobre el comportamiento de los líderes? Mira, lo que está produciendo, por ejemplo, esto de liderazgo tiene muy poco tiempo. Esto tiene 4 o 5 años. O sea que no tenemos aún, como sociólogos de la comunicación, no tenemos aún la distancia suficiente para analizarlo bien. Pero no cabe duda que esto está produciendo mucha decepción. Porque tú vas a elegir a alguien, en el momento del voto, que lo has elegido sobre, digamos, un golpe de emoción. Un golpe de emoción. Luego viene el gobierno.
luego vienen las decisiones de gobierno. Y las decisiones de gobierno en materia de tasas, en materia de fiscalidad, en materia de leyes nuevas, te pueden afectar y te pueden afectar negativamente. Y entonces lo que fue un golpe de emoción positiva se transforma en, lo que fue un espectáculo. Claro, se transforma en una emoción negativa, se transforma en rencor, se transforma en rencor. Y, por ejemplo, el caso de Macron, que conocemos un poquito mejor, porque yo vivo en Francia, pero perdió 20, 30% de su electorado al cabo de 2 años, porque fue elegido en un contexto muy particular, en el que frente a los discursos hiperpolitizados y por consiguiente muy desgastados de los demás candidatos y candidatas, él llegó con un discurso menos identificable y por consiguiente parecía como más nuevo, pero en definitiva, potable, sí. pero la política es la política, hay que tomar medidas en términos de si no hay seguridad. ideología, como que van perdiendo consistencia, ¿no? Si Claro. no hay una visión, unos valores. Claro, no hay que confundir, la comunicación no es la política. Exacto, claro. La política es algo duro, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo tú comunicas sobre la política? Ese es un problema, pero no es la política. Y claro, después la comunicación puede provocar decepciones y las ha provocado, evidente. Estamos entrando, creo, en una etapa de pospandemia. Que Dios te oiga. Sí, pareciera, ¿no? ¿Cuál es ese mundo que viene después de la pandemia? ¿Qué impacto tiene la pandemia? ¿Ha tenido la pandemia en la reconfiguración de la política, de las relaciones humanas, de las aspiraciones al mundo? ¿A dónde vamos? Esperemos que estamos saliendo de la COVID a escala internacional. Es verdad que hay cada vez más personas vacunadas. Hay una reactivación, reanimación de la dinámica. Sí, de la dinámica económica, los países están abriendo más, no cabe duda. La COVID indiscutiblemente ha sido el fenómeno más importante en el planeta en los últimos 24 meses, obviamente. Exacto. Estamos hablando en este momento de casi 260 millones de personas que han sido infectadas y han tenido la enfermedad, 260 millones. Y estamos hablando de 5 millones y medio de personas que han muerto provocadas por la COVID. O sea, estamos en escalas de una guerra mundial o más de una guerra mundial en sus características. Esto no puede no tener importancia en la vida de muchos países y la está teniendo. ¿De qué manera podemos decir? Bueno, lo que tú dices, por una parte, la gente ha vivido confinada, ha pasado semanas enteras aisladas, ha tenido mucho contacto con los medios virtuales, evidentemente. El teletrabajo. La educación en la familia. Mucha actividad en las redes, precisamente. Pero también esto ha tenido efectos en la salud mental, que aún no medimos. Mucha violencia intraconyugal, intrafamiliar. Empezamos a tener estadísticas, cuántas mujeres en particular han sufrido, cuántas reyertas ha habido, mucha violencia intravecinal en particular. Todo esto que empezamos a ver... Un fenómeno planetario. Planetario, estamos hablando planetario. Tenemos cifras, empezamos a tener cifras. Y también, los suicidios. Y también tener en cuenta que prácticamente el año pasado y este año los niños, las niñas no han ido a la escuela, no han tenido escuela presencial. 2 años sin escuela es algo enorme y quizá ninguna generación ha conocido eso, porque las escuelas hasta han funcionado durante la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación de esos niños? Esa generación. Esos niños que han pasado el tiempo solos en la casa, ¿qué efecto va a tener? ¿Cómo han vivido lo que han visto en la casa, esta violencia o este aburrimiento o esta tensión? La migración. Las migraciones. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, la economía se ha detenido durante meses y meses. La producción se ha detenido, el consumo se ha detenido. Mira lo que está pasando ahora. Muchos países han dado ayudas a los ciudadanos, ayudas a las empresas, a las pequeñas empresas, para que la economía no se derrumbase. Ahora que estamos saliendo de la COVID, hay como un pedido enorme de consumo. ¿Y qué ocurre? Que de repente todo está atascado.
hay como un atasco, no hay barcos para transportar los productos que la gente quiere comprar, no hay contenedores para transportarlos, no hay fábricas que produzcan, no hay microprocesadores, hay un retraso enorme en la producción, no sé, de automóviles. Si quieres comprar un automóvil, antes lo precomprabas y lo tenías, te marchabas del concesionario con el vehículo, ahora no, tienes que esperar meses y no hay bicicletas a escala mundial y por consiguiente de repente, cuando escasea la oferta y cuando aumenta la demanda, pues suben los precios. Claro. Tenemos una inflación a nivel internacional, en particular en los alimentos, porque el campo tampoco produjo. Y entonces, por ejemplo, el trigo, hay 20-30% menos de producción de trigo, de harina, las pastas van a subir. Entonces, estamos viviendo una inflación general en el mundo. Los salarios van a seguir. Esta inflación es un grave problema para los gobernantes. Otra consideración. Los gobiernos han gastado mucho dinero no previsto, no presupuestado para atacar la enfermedad. Han desarrollado el sistema médico, han tenido que acoger, la SUCI han comprado respiradores, mascarillas, ahora vacunas, han vacunado. Han gastado mucho, han dado ayudas, como decíamos antes, a los ciudadanos, a las empresas. Se han endeudado. ¿Cómo van a recuperar ese dinero? Bueno, muchos países piensan que ahora que salimos llega el momento de aumentar los impuestos y aumentar las tasas. Todos los países que han querido aumentar las tasas y los impuestos han visto cómo la población ha protestado. Lo ha hecho en América Latina. Para citarte solo América Latina. Costa Rica, revuelta en Costa Rica. Guatemala, revuelta en Guatemala. ¿Te acuerdas? Asaltaron el Senado. Sí. Colombia. Mira lo que pasó en Colombia porque Duque quería aumentar los impuestos, quería hacer una reforma fiscal. Ecuador, basta Chile. Con que Lasso anunciara una reforma fiscal. Y los gobiernos no pueden recuperar. Llega de nuevo entonces la deuda. Los gobiernos se encuentran más endeudados que nunca. No han tenido, hablo para América Latina. Pero se está hablando de una reforma tributaria que comprometa más a las grandes fortunas. Eso es lo que se debería hacer. En América Latina se paga demasiado poco impuesto, demasiado poco, no es normal. No es que haya digamos... los millonarios, claro. Claro, no es que haya que aumentarlo de manera excesiva, pero no es normal que en muchos países el nivel de impuestos sea al máximo de 15%, es demasiado poco. Y con tan poco dinero el gobierno no puede hacer una política social. Bueno, estamos viendo. ¿Qué pasa? Por una parte, en cuanto tomas medidas, pues la población protesta y la población sale muy irritada de 2 años. Piensa que en América Latina, no te lo voy a decir a ti que lo sabes perfectamente, el 70% de la economía es informal. Sí. O sea, la persona que sale con su carrito para vender algo no ha podido salir durante meses y meses. Sí. Y entonces, evidentemente, no ha tenido recursos y eso se ha repercutido a escala muy amplia. La CEPAL calcula que en América Latina hay más de 250 millones de nuevos pobres que pueden surgir. Entonces, por una parte hay protestas y por otra parte, cuando hay elecciones, mira lo que pasa, quien gobierna las pierde. La ha perdido Chile, lo ha perdido, mira, hasta nuestros amigos peronistas en Argentina han tenido dificultad, ¿verdad? Cuando no se esperaban tener estos resultados. Hay grandes dificultades para, no estoy citando todos los casos, pero la mayoría de los casos, tanto aquí como en Europa. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Una crisis? La estabilidad es ahora un poco la norma. Mira, todas estas tensiones se están traduciendo primero en migraciones. Ya ves en América Latina cómo se están produciendo toda serie de migraciones, cómo se está acumulando comunidades enteras que se han puesto en marcha en muchos países, en la frontera en particular entre México y Estados Unidos. Y las implicaciones que pero prácticamente en cada frontera ahora hay, en la frontera de Panamá con Colombia, en la frontera de Perú con Chile, bueno, lo que estamos viendo en este momento en Bielorrusia con Polonia, ¿verdad?, que es un problema internacional. Entonces, mucha gente está muy desesperada. Te digo, los precios han subido muchísimo. Hay una inquietud popular, podríamos decir, hablo a escala internacional, por el aumento de los precios. Esto va a traer como consecuencia natural, no hace falta ser adivino, que los sindicatos van a pedir aumentos de salarios. Obviamente se hizo cuando había inflación. Nos espera un porvenir de extremos, de choques.
Yo creo que esta COVID no va a pasar sin provocar algo. Okay. Es evidente que es algo demasiado grande. Es igual que si fuera una guerra mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, mira todo lo que hubo, la crisis del 29. ¿Y los liderazgos están preparados? Yo he escuchado de parte de la derecha o de los que apoyan el mercado, el capital, frases como capitalismo inclusivo, nuevo contrato social, neocapitalismo. Claro, Capitalismo con rostro humano, capitalismo social. Hay comienza a haber un debate interesante para que el capitalismo comience a dar respuesta. Y del lado de la izquierda, bueno, las propuestas del socialismo del siglo XXI, creo que del lado de la izquierda hay menos propuestas con relación a estas nuevas dinámicas y nuevas realidades. no cabe duda que la teoría dominante, que era el capitalismo en su versión neoliberal, sale mal parada de esta situación. Yo creo que es el fin ya del ciclo neoliberal. Entonces, estas propuestas que tú estás recordando vienen del hecho de que saben que ya el neoliberalismo no puede ser tan salvaje y tan brutal, porque eso ha provocado en parte esta pandemia. Entonces, ¿qué tipo de capitalismo keynesiano se puede poner en marcha ahora? Bueno, el proyecto de Biden, que finalmente ha sido aprobado por el Senado, relanzar un gran programa de reindustrialización de Estados Unidos. Eso, si quieres, es un capitalismo diferente, es el capitalismo que Estados Unidos conoció después de la crisis del 29, con Roosevelt, en cierta medida. Se trata de construir ferrocarriles, puertos, carreteras, dotar a Estados Unidos de infraestructuras modernas. Mucha gente no sabe que Estados Unidos tiene unas infraestructuras de país infradesarrollado. Y una política exterior, se asoma una política exterior como que más tolerante, menos injerencista, menos intervencionista. Globalmente no se ha visto el cambio en política exterior con respecto a Trump. Es, por una parte, una decepción. Por ejemplo, no cabe duda que pensábamos que que Biden avanzaría con respecto a Trump, avanzaría, por ejemplo, en dirección de Venezuela, ¿no? O en dirección de Cuba, o en dirección de América Latina en su concepto general, o también en América Central. Él mismo había dicho que tenía un programa de desarrollo para el Triángulo Norte de América Central. No se ha visto ni rasgo. Las prioridades son domésticas Sí, ahora. y bueno, el diálogo o el diálogo-enfrentamiento con China. Bueno, eso es lo único prioritario. Estados Unidos está efectivamente mucho más discreto en Europa, mucho más discreto en el Próximo Oriente. Hemos visto cómo se retiró de Kabul de manera tan catastrófica, pero lo que se mantiene es esta, digamos, rivalidad estratégica con China, donde el poder de Xi Jinping en el último congreso del partido ha salido muy reforzado. Está la cuestión de Taiwán. Hay ahí, digamos, también una escalada militar a nivel internacional. Rusia ha anunciado recientemente que ha podido abatir un satélite con un cohete. También estamos viendo que hay progresos. China ha anunciado que tiene digamos, un misil hipersónico, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que hay una subida del rearmamiento y una subida de las tensiones. Yo te diría, en una palabra, Óscar, que vamos hacia un mundo mucho más peligroso, infinitamente más peligroso. Última observación, mira lo que está pasando en África. Se han vuelto los golpes de Estado militares. Hacía 20 años que no había golpes de Estado militares. De repente, en unos meses, ha habido 6 golpes de Estado militares. O sea, los militares regresan a la política por la situación tan difícil en la que nos encontramos. Esperemos que eso no ocurra en América Latina, pero puede haber situaciones en América Latina en las que la exasperación popular, en particular en este contexto post-COVID, haga que los dirigentes políticos no tengan, en algunos países, no tengan los recursos para enfrentar las reivindicaciones populares. Y no es imposible que los militares, como lo estamos viendo en África, entren en escena. En Asia también, mira, en Birmania ha habido un golpe de Estado, sin ninguna razón particular, porque se había restablecido la democracia, estaba funcionando. Y más allá de los modelos propuestos, también está el reto de
renovar los discursos, renovar los símbolos. En el caso de la izquierda, ¿cuáles son los retos en este mundo distinto, más complejo que está emergiendo? Claro, la izquierda... Es el socialismo del siglo XXI. Claro, lo decíamos al principio. La izquierda y el socialismo del siglo XXI ha llegado también con la, digamos, la exigencia histórica de reparar todo lo que las oligarquías, las desigualdades habían provocado durante tanto tiempo. Leyes y medidas absolutamente necesarias en términos de justicia social, en términos de justicia educacional, cultural, etc., han sido necesarias. Los programas clásicos de la izquierda son inevitables, si no, no sería la izquierda. Sí, sí, sí. Llega ahora esta nueva etapa con los problemas que hemos visto, ¿verdad? Hemos dicho ecología, feminismo, lucha LGTB, wokismo, discriminaciones. Ahí la izquierda debe ser audaciosa, ¿verdad? Debe ser audaciosa, debe avanzar con mucha creatividad, con más creatividad, con menos... Sobre todo en el terreno simbólico. Sí, yo diría con menos manual, sí, con menos manual y más creatividad. La socialdemocracia parece que vive una gran oportunidad. Y por eso te digo, mira, La centroizquierda. El programa de Biden es un programa que podríamos calificar económico, ¿verdad? Este programa de reindustrializar Estados Unidos, un programa socialdemócrata clásico, ¿verdad? Y es posible que la socialdemocracia tenga una perspectiva. La victoria de la socialdemocracia en Alemania frente a Merkel es una gran esperanza, porque Alemania, en términos de socialdemocracia, siempre ha sido un faro. Vamos a ver cómo esto se presenta, sobre todo si gobiernan aliados a los ecologistas, a los verdes. Sí. Y puede convertirse también en un muro de contención ante la amenaza de la ultraderecha. De la extrema derecha. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Siempre muy, muy grato y muy nutritivo